¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo estás, Lucas? Buen día a toda la audiencia. Parece que sí, está Pa- bastante nublado, parece que está... Parece que viene la lluvia, ¿no? Exacto, sí. Marcos Maldonado, tengo que decir que tempranito dijo, parece que va a llover. El pronóstico dice baja probabilidad, pero está medio encapotado el cielo, ¿no? Por lo que se ve en el cielo, seguro que sí. Che, un abrazo grande para una radio Muchas Voces y para FM Puyén. Bueno, Gabriel, te presentamos. Bueno, vos estás en la cátedra Edward Said de Estudios Palestinos. La verdad que un trabajo constante con esta causa de un pueblo ocupado, de un pueblo que sufre un genocidio. Y bueno, y un grito de solidaridad desde Argentina y una organización que hay, ¿no? Un comité el cual integrás con un gran trabajo cotidiano. Y hemos vivido un año donde se profundizó el ataque sobre el pueblo palestino en Franja de Gaza, también en Cisjordania, ocupada. ¿Qué balance harías? Yo recién te comentaba antes de arrancar que veía la información que se sigue negociando un posible alto al fuego en Gaza. Hoy habría reunión del titular de la CIA, de Burns, en Qatar, es decir, con participación del gobierno catarí. Bueno, un balance y cómo estamos hoy. Bueno, Lucas, en relación a eso, son ya 14 meses de avanzada continua, desde el 7 de octubre del 2023 a esta parte, y lo primero que hay que decir es que a lo que hemos asistido, como humanidad toda, porque se ha transmitido en colores, en vivo y en directo, a través de todos los dispositivos tecnológicos habidos y por haber, es a la etapa de exterminio de un proceso social genocida que lleva décadas. Creo que ese es el marco con el cual hay que abordar la cuestión de Palestina, en el marco de un proyecto colonial. El genocidio se explica porque hay un proyecto colonial que tiene que ver con la apropiación de tierras por parte de un movimiento político que llegó de la mano de una potencia, básicamente Gran Bretaña, que ha expropiado al pueblo nativo, que lo ha expulsado históricamente y que está implantando población foránea desde hace 76 años. Digo, ese es el marco general, porque nos obligan a fragmentar los hechos, los acontecimientos, las coyunturas, y siempre perdemos de vista cuál es el marco general. Entonces, en ese marco general de colonialismo, de violación sistemática de los derechos humanos, que se van acumulando a lo largo de las décadas, a lo que hemos asistido y lo que estamos viendo frente a nosotros, como nunca antes, es la etapa de exterminio de un proceso social genocida que se ha desarrollado a lo largo de estos 14 meses. Eso nos interpela, no solo a quienes abordamos la cuestión de Palestina, que por obvias razones lo veníamos estudiando. Hay además estudios en el campo de los genocidios que advierten cuáles son esas señales, y estaban todas dadas y están todas dadas, sino también a la humanidad toda. ¿Qué hacemos? Digamos, no ya solamente al sistema institucionalizado, a la comunidad internacional a través de Naciones Unidas, sino a la comunidad internacional toda. Lo primero que a mí me surge desde aquí a tanta distancia, 12.000 kilómetros, es pensar qué hacemos ante este tipo de actos y si vamos a normalizar este tipo de actos, porque habla de nuestra etapa como humanidad, de nuestra etapa civilizatoria, ¿no? Eso es lo primero que me surge. Bien. Porque, a ver, la Argentina aparte es un país donde en los medios de comunicación cuesta insertar este debate, está invisibilizado, y cuando se lo visibiliza hay una doble vara, ¿no? Sí, además eso también creo que habla de nuestra etapa política, ¿no? No poder llamar a las cosas por su nombre, o en todo caso estamos quienes las llamamos, por supuesto, pero digo en términos del discurso público, no poder llamar genocidio un genocidio cuando no es ya solamente una cuestión relativa a justamente a los académicos, al campo de los estudios de genocidio o a las parcialidades que remiten a los movimientos solidarios con el pueblo palestino porque se posicionan desde lazos históricos, culturales, políticos. No estamos hablando solamente de académicos, de militantes, de sectores políticos, sociales, culturales. Estamos hablando de organismos como la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas. Estamos hablando de relatorías especiales que dependen del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estamos hablando de Amnesty Internacional. Estamos hablando de Human Rights Watch, que son las organizaciones internacionales de derechos humanos más reconocidas. Bueno,
todas estas fuentes, entre tantas otras que podríamos citar, hablan de un genocidio. Sin embargo, en el discurso público aquí en Argentina, parecería ser que esa palabra no se puede utilizar, parecería que esa conceptualización no se puede utilizar, y creo que eso es uno de los indicadores de nuestro retraso, de cierta autocensura, disciplinamiento, en algunos casos ignorancia, en algunos casos indiferencia, pero es un estado de situación. En otras partes del mundo queda más que claro en el discurso público la responsabilidad absoluta del Estado de Israel y de sus funcionarios, que además, omití decirlo recién, están siendo investigados ante la Corte Penal Internacional, o sea, otro organismo, el máximo Tribunal Internacional de Justicia, aquí por crímenes de guerra y lesa humanidad. O sea, hay vastedad de fuentes y sobre todo de argumentos que nos permiten conceptualizar de esta manera lo que está pasando en Palestina. Sin embargo, no se hace no se hace en términos hegemónicos o masivamente, ¿no? Si uno toma el año, 2024, hubo fuertes denuncias a este genocidio en, por ejemplo, Naciones Unidas. Mucho debate en Europa, bueno, ni que hablar, la solidaridad de África, la discusión interna en Estados Unidos que atravesó también a las elecciones. Ahora, cuando termina este año, vemos que han ocurrido hechos importantes en Siria. Cayó Bashar al-Assad de una manera muy repentina, sorpresiva para muchos analistas, con la aquiescencia, parece, de Rusia y de Irán. ¿Cómo? Esto está vinculado claramente con la causa palestina, porque previamente había habido un alto el fuego en el Líbano, y bueno, son países, tanto Siria como el Líbano, que venían de alguna manera respaldando a la causa palestina ante un Israel que busca expandirse. ¿Cómo analizaste lo de Siria? Lo de Siria es demasiado reciente como para obviamente sacar conclusiones, pero un primer análisis remite a claramente un retroceso de las fuerzas pro-palestinas, se expresen como estas fuerzas se expresen, ¿no? O las formas de resistencia que estas fuerzas adopten, porque habitualmente se toma la resistencia palestina como las milicias armadas organizadas de los distintos grupos políticos, pero la resistencia palestina es muchísimo más amplia que la propia fuerza armada, porque a mí siempre me gusta conceptualizarlo también en estos términos. Si el proyecto es de destierro, de expulsión, de apropiación de tu tierra, la propia permanencia en la tierra y la decisión de permanecer en tu tierra es una forma de resistencia. Lo estamos viendo ahora en el norte de Gaza. En el norte de Gaza, las operaciones militares israelíes tienen como objetivo fundamental despejar la zona, entre comillas, desplazar a los palestinos hacia el centro y sur de Gaza para colonizar, o sea, finalmente ocupar militarmente, que de hecho lo hacen, y luego colonizar esas tierras, y ya hay movimientos de colonos que están pasando hacia la zona de Gaza y hablando abiertamente de los planes, y hay ministros, el ministro de Construcción y Vivienda del Estado de Israel ya está hablando en estos términos, hay reuniones de ministros, bueno, sería largo de enumerar, pero a lo que me refiero es... Es decir, que Israel está planificando la reconstrucción de Gaza ya como territorio colonizado. Un sector de Gaza seguramente, no se sabe la dimensión, pero como establecer como una zona tapón, pero por otra parte correr la frontera o los límites. En realidad no hay fronteras allí porque son territorios ocupados, no hay dos estados, pero sí ocupar territorio, recolonizar el territorio gazatí. Vuelvo a lo que vos me decías, Lucas. Permanecer hoy en el norte de Gaza es una forma de resistencia, por más que no se tome ningún tipo de determinación respecto a la participación política o en alguna organización. Permanecer en territorio ya es resistencia, y hay una gama infinita de formas de resistencia del pueblo palestino que tienen que ver con el arte, con la cultura, con las organizaciones de derechos humanos, con los movimientos de desobediencia civil, bueno, con la reproducción de la palestinidad en territorio. Dicho esto, lo que sucede, lo que ha sucedido en Siria, lo que está sucediendo en el Líbano, claramente es un enorme retroceso para las distintas formas de resistencia del pueblo palestino, porque quienes han avanzado y han avanzado en territorio, esto es observable, justamente son las fuerzas israelíes que han ocupado sobre el Golán ocupado, han ocupado todavía más territorio, han avanzado en términos militares,
han destruido las bases armamentísticas, la infraestructura del ejército sirio y también ha avanzado no a través de fuerzas regulares, pero sí a través de las milicias que les responden Turquía. Esos son los grandes vencedores en principio, y no hace falta tampoco ser demasiado estudioso de los procesos que están sucediendo hoy en Siria y en el Líbano. Entonces no hay demasiado, no hay demasiados hechos que nos alienten a pensar que las cosas van a mejorar allí. Como sos docente, te voy a pedir que grafiquemos, esto es radio, pero grafiquemos lo que es el mapa de Oriente, donde vos tenés Israel, que está avanzando incluso sobre territorio sirio. Hablabas recién de los Altos del Golán, que tiene mucha historia, pero a la vez se habla de un gasoducto, donde Israel pareciera que estaría acordando con Turquía como para abastecer a una Europa occidental que necesita de energía. ¿Estoy en tema? Sí, mira, Porque justamente ahí es, cómo rediscutimos las fronteras para los negocios del futuro. Hay un video en YouTube que lo pueden consultar cualquier persona de la audiencia que se interese en la temática. Si lo busca, es la participación de Benjamín Netanyahu, primer ministro del Estado de Israel, en septiembre de 2023. 10 o 12 días antes del 7 de octubre, digamos, del inicio de esta escalada de violencia. Hay que decir que la violencia es continua porque hay un proceso colonial en curso, pero hay momentos de mayor escalada. Este es uno de los peores momentos en ese sentido, de más está decir, junto con la histórica Nakba del 48 y el 67. Estamos hablando de 3 momentos que son picos de violencia y en particular. Dicho esto, 10 o 12 días antes del 7 de octubre, lo pueden buscar, insisto, la participación de Netanyahu en la Asamblea General de Naciones Unidas, en el marco de las reuniones ordinarias que tienen, que son en el mes de septiembre, presentó un mapa absolutamente provocativo, en donde demostraba justamente, primero, que coloreaba todos los territorios, la Palestina histórica, no solamente el 78% donde está emplazado el Estado de Israel, sino los territorios palestinos ocupados formando parte del Estado de Israel. Una provocación absoluta, ¿no? En Naciones Unidas mostraron un mapa en donde los territorios ocupados ya están incorporados al Estado de Israel. Franja de Gaza y Cisjordania. Franja de Gaza y Cisjordania, Jerusalén Oriental, perteneciendo al Estado de Israel. Ya eso era una provocación en sí mismo, por lo cual debió haber sido sancionado por la provocación que había cometido. Pero además, más allá de esto, que puede ser anecdótico, pero que no lo es, pero muestra la impunidad de este Estado, la desvergüenza de sus funcionarios, voy al punto que vos referías, Lucas. Si uno ve ese mapa y si uno escucha la locución de Netanyahu, Israel en ese mapa se presenta como el nexo entre las economías del lejano oriente, del oriente, básicamente China y la India, y Europa. Él decía que lo que estaba por esos días en discusión era la normalización o el establecimiento de relaciones diplomáticas abiertas con Arabia Saudita, lo que implicaba también la normalización de relaciones con las monarquías del Golfo. Entonces ahí el Estado de Israel se normalizaba como Estado, se estabilizaba y iba a ser la ruta, iba a cumplir el rol que esa región ha tenido históricamente a lo largo de los siglos: articular el comercio entre Europa y el Oriente. Ese es el rol que se asumía el Estado de Israel a través de la voz de este funcionario. Entonces, por supuesto que hay negocios, que están por detrás de toda esta criminalidad, pero la lógica del proyecto sionista va más allá de la lógica estrictamente de los negocios. Tiene también otros lineamientos, otra genealogía, pero esto claramente está en juego. La normalización del Oriente Medio en función de el reparto de los recursos y la articulación de rutas comerciales, en donde claramente el Estado de Israel, Turquía siempre ambivalente, porque durante los meses anteriores parecería que Erdogan, el primer ministro, era el máximo defensor de la causa palestina, y vemos que, como bien vos decís, están negociando y jamás cortó el suministro energético al Estado de Israel en estos 14 meses. Claro, Erdogan decía, el discurso de Erdogan era, si Israel no cesa con el fuego sobre Gaza, el genocidio,
vamos a intervenir militarmente. Esto decía discursivamente, pero después los negocios continuaban con Israel. Pero cuando uno mira el mapa, dice, che, Siria tiene mucho territorio que se los pueden ir morfando. Por un lado Turquía y por el otro lado Israel. Israel, claro, bueno, Turquía tiene en Siria el gran problema de las milicias y las fuerzas kurdas que están presentes. El pueblo kurdo está presente en el norte de Siria, tiene un gobierno autónomo, pero también está presente en Turquía, en donde es duramente reprimido, también en Irak, también en Irán. Entonces ahí hay un gran problema para el Estado turco, que tiene que ver con el control de las milicias del PKK, ¿no? Del partido del pueblo del Kurdistán, de los trabajadores. ¿Los de Kurdistán cómo están con Israel? Bueno, ahí también tenemos otro punto delicado, porque hay actores locales, regionales y globales. Básicamente las alianzas que ha establecido el movimiento kurdo en Siria han sido con los Estados Unidos. Entonces, por carácter transitivo, tienen una relación en principio de no agresión con el Estado de Israel. Por eso que es difícil comprender. Es una zona muy compleja. Sí, hay porque que ver la historia, ¿no? hay que ver. Pero estamos en un momento de nuevo orden mundial y donde claramente ahí se están rediscutiendo las fronteras. Claro, y además, en ese sentido, por eso digo, cuando vos me preguntabas de Siria y lo reciente de esto, porque la caída del gobierno de Al-Assad creo que tiene 10 o 12 días, no mucho más, el 8 de diciembre, hay como dato objetivo, en función de un tablero geopolítico mayor, sin entrar en las distintas particularidades, los grupos locales, sus intereses, las contradicciones y demás, lo cierto es que ha habido un retroceso de Rusia y de Irán en términos de geopolíticos. Y ese lugar, en términos territoriales, pero vamos a ver cómo se desarrolla, aparentemente estos rebeldes, entre comillas, que se presentan como moderados, van a estabilizar un gobierno. Vamos a ver qué pasa. Tenemos los antecedentes de Libia, tenemos los antecedentes en Irak, ya sabemos cuando estas fuerzas que llegan de la mano de Occidente, porque por otra parte, Lucas, más allá de las coyunturas que por supuesto son inciertas, están en desarrollo, están en devenir, uno puede prever algunas cuestiones. Este asunto de azuzar identidades étnico-culturales religiosas que preexisten en un territorio vastísimo, multicultural, multireligioso, multilingüístico, que ha sido el Oriente Árabe o el Oriente Medio. Pensemos que la confluencia de Asia, África y Europa, entonces sintetiza mucho de la cultura de nuestra humanidad. Desde el primer momento en que lo que hoy conocemos como proyecto atlantista, que es el desembarco de las potencias europeas en el marco del despliegue capitalista, mediados del siglo XIX, en esos momentos Francia e Inglaterra, desde el primer momento, luego Estados Unidos, utilizaron estas diferencias, las azuzaron y llevaron a cabo una política que Hobson, el famoso estudioso del imperialismo, denominó de los colores protectores. Esto es asistencia, hospitales, escuelas, filantropía y demás. Entonces se presentaron siempre como defensores de las minorías, pero en realidad lo que les interesaba a esas minorías era ser un motivo de intervención. Entonces hay tableros complejos, se han azuzado diferencias de pueblos que han convivido a lo largo de siglos, y es difícil comprender esas rivalidades cuando no existían hace 2 siglos atrás. Claro. Que han sido usufructuadas en función de estos proyectos. Lo que sí es cierto es que el proyecto atlantista ha tenido un triunfo, por lo menos coyuntural, y eso es sumamente preocupante para los pueblos de la región, para el pueblo sirio, para el pueblo libanés y en particular para el pueblo palestino. Y digo en particular para el pueblo palestino porque vos me decías al principio, cuando comenzamos a dialogar, ¿qué ves en estos 14 meses o qué has visto en estos 14 meses? Yo recuerdo que luego de la conmoción de lo que significaron los actos del 7 de octubre, la primera preocupación inmediata, casi como un acto reflejo, si vale la figura, tenía que ver con el destino del pueblo palestino. Digo con el destino en términos no ya de su derecho a la autodeterminación, digo a la propia existencia. A mí me preocupó desde un primer momento y me preocupa eso porque una conflagración bélica de proporciones regionales, que es la que se está desarrollando ya desde hace meses, que pueda todavía escalar aún más, pone todavía en una situación de mayor fragilidad la propia existencia del pueblo palestino en su tierra. Tal vez sea no por una cuestión académica o de estudios o de docencia, tal vez sea porque porque en su propia biografía lo individual, familiar, comunitaria lo ha vivido.
el genocidio sobre el pueblo armenio, sobre los asirios, sobre los griegos, que justamente el Estado turco cometió hace más de un siglo, se dio en el marco de la Primera Guerra Mundial. O sea, las tensiones venían acumulándose por décadas, pero la Primera Guerra Mundial fue el escenario para lo que podemos llamar solución final, no se lo llamó así en aquel momento. Y los crímenes genocidas en la Segunda Guerra Mundial también se dieron en ese contexto. Entonces, me preocupa mucho ya la propia existencia del pueblo palestino en territorio, porque lo ha dicho la propia relatora Francesca Albanese, en el informe, hay un informe. Yo sé que es mucha información, pero en todo caso después a quienes se interesen podrán volver sobre estos temas. El último informe de la relatora especial Francesca Albanese para los territorios palestinos ocupados, del 1 de octubre del 2024, se llama El genocidio como supresión colonial. Y plantea justamente esto. Plantea justamente que lo que está en riesgo hoy es la propia existencia del pueblo palestino en la Palestina histórica. Estamos escuchando a Gabriel Sibinian, de la Cátedra de Estudios Palestinos, Edward Said, Universidad de Buenos Aires. Qué importante este paralelismo que haces. Bueno, aparte vos venís de una familia armenia, ¿no? Y es quizá un enlace que no se hace en los medios, ¿no? Por eso insisto sobre el tema de insistir en la reflexión, sobre todo desde la característica más humana, ¿no? De en qué mundo estamos y hacia dónde vamos, más allá de la cuestión geopolítica. La supresión colonial. El genocidio, mira, yo estoy tensionado entre mi argentinidad, que lo soy, por supuesto orgulloso de mi pertenencia nacional, pero también los orígenes, uno siempre está tensionado en eso, sobre todo cuando la familia viene, digamos, o se explica la migración a partir el exilio, a partir de un crimen como esto, no es digamos, hay un legado a transmitir que no queda en la particularidad, la particularidad por ahí hace a la persona, pero luego lo que uno saca como aprendizaje es que hay que combatir toda forma de xenofobia, de racismo, de discriminación, de segregación, porque así empezó el crimen sobre los familiares allá lejos hace tiempo, pero esos dispositivos, esos mecanismos, esas formas están presentes en nuestra Argentina. Entonces, ¿en el caso tuyo, qué fueron tus abuelos? Mis 4 abuelos, sí. Pero te quería comentar esto por ahí como reflexión a lo que está pasando hoy, cuando todo parece tan complejo. Yo estoy ahora, a partir de que una de las instituciones regionales del pueblo armenio ha cumplido 100 años, se fundó acá en Argentina. Uh-huh. Los migrantes siempre fundaban una casa regional con el mismo nombre del pueblo del cual venían, estudiando un libro que ha sido traducido y demás, y para mi sorpresa, en su momento, ahora ya no, pero para sorpresa de muchos, en el pueblo del cual venían mis abuelos, que uno siempre ha decidido, bueno, esto ha sido un pueblo armenio, Maraya ha sido un pueblo armenio. No, los armenios eran una de las minorías. Vivían con los turcos, vivían con los kurdos, vivían con los griegos, vivían con los árabes. Así se vivía en el Oriente Medio, en el llamado Oriente Medio, por lo menos en la región más cercana al Mediterráneo. El pueblo Marash, que por supuesto, como están haciendo los israelíes, ha sido rebautizado por el propio Estado turco. Ya no se llama más Marash, se llama Karaman Marash. Bueno, han rebautizado. Lo mismo que hizo el sionismo. Cuando hay un genocidio, lo mismo que acá en Argentina, ¿no? Cuando hay un genocidio y se apropian de los territorios y se destruyen las aldeas, luego el Estado finalmente termina rebautizando los territorios. Pero digo, lo pongo como reflejo a 100 años, esos pueblos convivían, los pueblos convivían y hoy también los pueblos conviven. Los intereses geopolíticos que han llegado a la región y particularmente los intereses de las potencias capitalistas, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, han azuzado diversidades que existían. Tampoco es que vamos a plantear una cuestión idílica. Por supuesto que había heterogeneidad, que había relaciones de dominación, pero no al punto del exterminio. La cúpula de los jóvenes turcos que lleva adelante el exterminio se forma en Europa. Esa idea del exterminio, esos nacionalismos étnicos que vienen a exterminar porque tienen que homogeneizar poblaciones, territorios, para montar un Estado nacional único, exclusivo y excluyente, es una idea europea, no es una idea del Oriente Medio. El Estado de Israel es una idea europea. Llega a la región con ese criterio, un Estado exclusivo, monorreligioso, monocultural en la medida de lo posible, en la medida de construir una identidad judía que se define desde los parámetros de los judíos ashkenazíes, que son quienes elaboran el proyecto. Con ese molde fueron a Palestina, con ese proyecto fueron a Palestina, y esas son las consecuencias que todavía se están pagando, ¿no? De haber irrumpido en una región
con parámetros, con criterios, con intereses que no eran propios. Insisto, no para plantear esa región como idílica. Existían contradicciones, existían dominaciones, subordinaciones, conflictos, como en cualquier región del mundo. Pero no se explica lo que está pasando hoy en Palestina, en el Oriente Medio, si no se entiende que todos estos procesos tienen un gran cauce en la irrupción de las potencias, en Sykes-Picot en 1919 y en 1916 y en las reformulaciones de esos proyectos atlantistas. Entonces, para cerrar, con preocupación uno ve que lo que está sucediendo en estos días es una consolidación, por lo menos coyuntural, del modelo atlantista o por lo menos de los intereses atlantistas en el Oriente Medio. Gabriel, gracias por esta participación durante todo el año aquí en Radiográfica para hacernos reflexionar y obviamente traernos a la historia. Gracias, Che. Gracias, Lucas, a vos por el espacio brindado, por la posibilidad de expresarme. Yo creo que es un parámetro también, para los oyentes, allí donde se habla de Palestina y donde se abren los micrófonos hacia Palestina, hay rebeldía, hay posibilidad de libertad de expresión, de pensamiento, si se tiene para con Palestina, también se va a tener para con otros ámbitos de la vida y del mundo social. Gracias.